Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. But only one thing is true. I will be champion one day. I promise. I promise. Brandon Moreno nació el 7 de diciembre de 1993 en Tijuana, Baja California, México, en una familia modesta que tenía un pequeño negocio de piñatas. Brandon tuvo una infancia que él mismo describe como ordinaria, en la que los videojuegos y los dulces lo llevaron a un estilo de vida sedentario, del que saldría con la ayuda de las artes marciales mixtas. Y en esas vacaciones para pasar a la secundaria, güey, yo la neta estaba gordito, güey, sí. Tenía mucho tiempo libre, pinches tareas de primarias también X, güey, las terminas de volada y todo ese tiempo está muerto. Yo agarraba mi paquete de galletas, me subía a mi cuarto y me ponía a jugar Tekken, güey. Voy a una pijamada de niño con un amigo, un vecino, y él hacía karate. Una vez nos invitó a su práctica, éramos varios amigos y él. Y me llamó mucho la atención todo ese rollo de la disciplina, güey, de las cintas, sí. Las catas, de saludar cuando sales, saludar cuando entras, saludar al maestro. Y una vez íbamos por la calle, güey, y vimos el espectacular, güey. Antes le decían vale todo, güey. Yo en ese entonces yo no sabía ni qué rollo, güey. Yo no sabía que era kickboxing, no sabía que era lucha, güey. No sabía que era jiu-jitsu brasileño. Pero ahorita el espectacular me llamó un chingo la atención, güey. Moreno empezó a entrenar en el gimnasio Entran Gym en su natal Baja California a sus tempranísimos 12 años. Y aunque inicialmente el deporte fue una herramienta para mantenerse en forma, muy pronto se volvería la pasión de la vida de Moreno y lo llevaría de un pequeño gimnasio en su ciudad natal a la cima del mundo de los deportes de combate. En nuestro video sobre las peleas de Brandon antes de su llegada a la UFC, pueden ver a detalle los combates que llevaron al mexicano a llamar la atención de la compañía, pero por lo pronto, aquí tenemos al tijuanense consiguiendo una brillante victoria por sumisión contra Tig Jihad a sus tempranísimos 17 años, en una pelea en la que el anunciador lo vio tan pequeño que lo bautizó con el sobrenombre de El Bebé Asesino, que sigue siendo su apodo hasta la fecha. Resulta impresionante ver a Brandon combatiendo contra adultos en categorías de peso mayores a la suya antes de que siquiera fuera legal que tomara una cerveza, e incluso apareció en una grabación de la UFC cuando su entonces amigo, Henry Cejudo, se preparaba para un combate y fue a ver a Brandon competir en el circuito regional. Dana White, es hora, mijo. Es mi tiempo, es ahora, por los mexicanos, por todos ustedes, por toda la gente que Moreno aprovechó esta plataforma y mostró una calidad que lo llevó a llamar la atención de grandes promotoras y finalmente a ser seleccionado para participar en el semillero de la UFC, el prestigioso reality show The Ultimate Fighter. Entonces tuve la oportunidad de entrar al The Ultimate Fighter, pero al gringo, güey, al chido, al que empezó, güey. Era el equipo de Henry Cejudo y el equipo de Joseph Benavides, güey. Que la neta yo me ardí, güey, porque el puto no me escogió, güey. ¿Por qué no te escogió Cejudo? No, güey, era mi compa, güey. Hijo de la chingada. Entonces me voy al equipo de Joseph Benavides, güey. Conozco todo ese equipo. Ahí conozco a TJ Dillashaw, güey. Y empiezo a mejorar mucho, güey. O sea, me fue... No sé cómo describirlo, porque la pelea fue buenísima, güey. Pinche Dana White estaba ahí, estaba súper emocionado, todo el rollo. Pero al final del día perdí, güey. Y yo recuerdo una conversación que tuve con mi entrenador. Me dijo, ¿sabes qué? Independientemente si te va bien o mal... O sea, si te va bien, qué chingón. Pero si te va mal, utilízalo como campamento de entrenamiento. Aprende bien, canijo, de tus coaches. Aprende y mejora como puedas. Y así lo hago, güey. Lo bueno es que por lo mismo de que la pelea estuvo muy buena, güey, me dan la oportunidad de debutar, güey, en corto aviso, güey. Un pinche en ese momento el tipo con el que peleé, Luis Smolka, estaba rankeado en el número 9 del ranking de peso mosca, güey. Brandon tomó la pelea contra Luis Smolka con corto aviso y derrotó al rankeado 9 del mundo, y así pasó de ser eliminado del reality show en la primera ronda a entrar en el top 10 de la compañía, cuando la temporada del show ni siquiera había terminado. Este sería el inicio de una brillante pero difícil carrera del mexicano dentro de la UFC. Brandon continuaría con victorias sobre Ryan Benoit y Dustin Ortiz para iniciar 3-0 en la promotora más prestigiosa del mundo con tan solo 23 años. Desgraciadamente, el cuento de hadas se detendría en agosto del 2017, cuando Brandon encabezó una cartelera contra Sergio Pettis en la Ciudad de México. Este estaba planeado para ser el momento de coronación de uno de los únicos peleadores mexicanos exitosos dentro de la UFC en ese momento, pero en lugar de eso, representó la primera caída del mexicano dentro de la UFC, y poco después, las cosas empeorarían, cuando Brandon cayó por decisión contra Alexander Pantoja en mayo del 2018. En ese entonces, la división de peso mosca estaba en peligro de desaparecer, así que increíblemente, esas dos derrotas consecutivas del mexicano fueron suficientes para que la UFC tomara una decisión drástica. Tuve mi evento, fui a evento estelar, güey, en Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, güey, un chingo de gente, y de ahí pierdo 2 seguidas, güey, y me corren. Y eso fue para mí, pues, imagínate, güey, esto es mi sueño, güey, aparte de que, o sea, fuera de lo que es mi sueño de
de pelear y estar peleando en las grandes ligas. O sea, económicamente, güey, o sea, pasas de ganar chido y estar a gusto, güey, a de repente que te corten y ya no tienes ingresos, güey, y luego tienes cosas que pagar, güey, tienes vida de adulto y tienes que pagar biles, tienes que pagar la escuela de tu hija. Moreno tendría una única pelea fuera de la UFC contra el campeón de la promotora LFA, en una pelea en la que el mexicano estaba plenamente consciente de que su esperanza de regresar a la UFC estaba en juego. Esa pelea, güey, la neta me costó mucho tomarla porque era alto riesgo, pero alto beneficio también, güey. O sea, el tipo estaba bien duro, güey. Sí. Estaba bien duro, el tipo ya estaba ahí tentando también la UFC. Fue miembro del equipo olímpico de lucha de Cuba. Imagínate si pierdo ese tiro, güey. O sea, ya mis esperanzas se rompían en 1000 pedazos, güey. Entonces gano, güey. La neta me rifo. La neta el tipo lo domino, güey. La neta lo domino. Por ahí me tumbó algunas veces, pero la neta lo domino chido. Esa victoria le valió una nueva oportunidad con la UFC. En su regreso, el mexicano empató con el fuerte ruso Askar Askarov. Después derrotó a Kai Kara-France y Jussier Formiga por decisión unánime, para aparentemente quedar como el principal contendiente al título del campeón Deiveson Figueiredo. Pero sorprendentemente, la UFC no le ofreció la pelea. Hasta el momento no me explico qué pasó esa noche cuando deciden que Alex Pérez es el que sigue por el campeonato. Estaba muy enojado, estaba realmente molesto, estaba triste, pero rápidamente supe cómo enfocar toda esa ira y todo ese enojo en algo bueno. Moreno no fue considerado un nombre suficientemente llamativo para enfrentar al campeón del mundo, así que, a pesar de ser favorecido en el ranking, tuvo una pelea contra Brandon Royval en la misma cartelera en la que el campeón defendería su cinturón contra Alex Pérez. Toda la frustración guardada de Moreno aterrizaría sobre el rostro de Royval y le daría un knockout técnico al final del primer asalto, para convertir al tijuanense en el indiscutible contendiente al título de la división. En el evento estelar de esa noche de noviembre, Deiveson Figueiredo acabó cómodamente a Alex Pérez en el primer asalto, y así, un choque entre Figueiredo y Moreno parecía inevitable. La UFC tuvo problemas para encontrar un buen evento estelar para la cartelera de diciembre del 2020, así que en una increíble decisión programaron la pelea del campeonato de Figueiredo contra Moreno para exactamente 21 días después del más reciente combate de ambos. Al haber salido ilesos de sus respectivos compromisos, ambos aceptaron, y aunque Brandon estaba emocionado por la oportunidad, admitió que dudó en tomarla por la poca preparación que le permitiría. Moreno solo tuvo 3 semanas para prepararse para enfrentar al campeón más intimidante que la división ha visto, con 20 victorias y una derrota en el deporte, y que finalizó a 17 de sus 20 victorias, un dato completamente anormal para una división de peso que históricamente ve muy pocas finalizaciones comparada con otras categorías del deporte. A pesar del poco tiempo de preparación y de ser desfavorecido 3-1 en casas de apuesta, Brandon Moreno daría una de las mejores peleas del año, sobreviviendo varios momentos de peligro y empujando el ritmo para exigir a un campeón que hasta ese momento jamás se había visto realmente presionado dentro de la jaula. Después de una durísima pelea de 5 rounds y un golpe bajo sobre Moreno que asustó a más de uno, la pelea fue declarada un empate mayoritario y ganó el bono a pelea de la noche para forzar una inminente revancha a inicios del 2021, en la que se convertiría en la pelea más importante de la vida de Moreno y hasta ahora de las artes marciales mixtas mexicanas. Pero antes de pensar en una revancha, era necesario revisar el estado físico de Brandon. Mis bolas están bien, Sí. Mi hombro está bien, mi codo todavía me duele un poco, mi mano me duele, eso sí no tuve ni idea de en qué momento me lastimé. Con sus testículos en buen estado, Brandon iniciaría una preparación de exactamente 6 meses, que lo llevaría a consagrarse el 12 de junio del 2021, en la que sería sin duda la mejor actuación de su carrera. Y aunque esto parece improbable, y Brandon una vez más era desfavorecido 2-1 en casas de apuesta, el mexicano parecía tener plena confianza en su victoria. ¿Cómo te ves en el próximo año? Campeón, güey, me veo campeón. Al final del día es por lo que entreno siempre, güey. Entonces, yo me veo en el 2021 campeón, güey. Me veo campeón y quizá ya lo defendí el cinturón por ese entonces 1 o 2 veces. Esta contagiosa confianza sería evidente en su revancha contra el campeón, en una pelea que superó las expectativas de incluso los aficionados más leales a Moreno. Parecía lógico pensar que Brandon podía forzar una pelea pareja y resistir el embate del campeón en los primeros asaltos para apretar en los últimos y llevarse una apretada decisión, pero lo que ocurrió en la pelea no pudo ser más diferente. Moreno dominó cada segundo de los 12 minutos que duró la pelea, consiguiendo el doble de golpes que Deiveson, además de 2 derribos, y claramente ganando los 2 primeros rounds para terminar por mataleón a un campeón que nunca había sido finalizado en su carrera. La victoria tenía tintes de un cuento de hadas. Había una arena completa en Arizona cantando México, México, y un joven de 27 años aplastando a un campeón que había destrozado al resto de la división. Al final del combate, Moreno resumió apasionadamente lo que representó esa noche. ¡Viva México, güey! ¡Viva México! Yo vengo de un país en el cual muchas veces usamos el sí se puede,
Ya ves dónde lo logramos. ¡Hoy se pudo, cabrón! ¡Hoy se pudo, güey! Las reacciones a ganar un campeonato mundial han sido apasionadas desde siempre. Normalmente estos momentos son la culminación de un sueño que inició desde la infancia, pero aún así, entre multitud de reacciones conmovedoras a un campeonato, la pasión de Brandon destaca por sobre el resto. Más allá del orgullo personal de alcanzar la cima del deporte, fue evidente que Brandon no cabía de orgullo de convertirse en el primer campeón mexicano de la historia de la UFC y de haber traído ese tan ansiado título a un país que ha dejado una huella dorada en deportes de combate, pero que jamás había realmente destacado en las MMA. No parecía haber nadie a disgusto con el logro de Brandon, incluso su rival se veía hasta cierto punto conmovido por el logro del mexicano, y durante los siguientes días la prensa se regodeó en la historia del joven, que pasó de ser despedido de la UFC a ser campeón del mundo en solo 2 años. Muchos me dicen bebé asesino y yo soy Brandon Moreno. Entre corridos y sonrisas, Brandon volvió a Tijuana, al gimnasio que vio nacer su carrera de MMA, y fue recibido como un héroe, al convertirse en el rostro del sueño de miles de mexicanos y latinos que ahora tienen un ejemplo de que los cinturones de la UFC no están únicamente reservados para rusos, estadounidenses y brasileños. Podríamos especular con el futuro de Brandon Moreno, pero a finales del 2020, él nos dijo lo que deparaba su futuro, y hasta la fecha lo ha cumplido por completo. Yo me veo en el 2021 campeón, güey, me veo campeón y quizás ya lo defendí el cinturón por ese entonces 1 o 2 veces. Sin duda este es solo el primer episodio de la historia de un joven de apenas 27 años que alcanzó la cima del deporte contra todo pronóstico. México ha tenido un enorme legado en el boxeo y varias medallas olímpicas en disciplinas de combate, y de a partir del 12 de junio del 2021, los amantes de las MMA finalmente pueden decir que tienen un digno representante en el Salón de la Fama del Combate de un país que es famoso por producir a los peleadores más aguerridos del planeta. A nombre de todos los que esperamos años por ver este día, deseamos que este sea el inicio de una era de crecimiento exponencial de este deporte en México y Latinoamérica, y que Brandon logre ser el estandarte necesario para inspirar a las nuevas generaciones a soñar con tocar la cima, incluso habiendo nacido muy lejos de ella. En 2021, por primera vez en la historia, un mexicano sostiene un cinturón de la UFC. Un mexicano es campeón del mundo, y aunque estamos seguros de que no será el último, siempre será recordado como el primero.